Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. ¿No sabes qué versión de la Biblia leer? ¿No sabes por cuál libro empezar? ¿Tienes dudas acerca de qué programa de lectura seguir? ¿No sabes qué hacer con los libros aburridos de la Biblia? ¿No sabes qué hacer con los pasajes difíciles, especialmente los del Antiguo Testamento? ¿Te frenas de tu lectura de la Biblia por causa de pasajes que no entiendes? ¿Tienes miedo de caer en herejías contra la fe católica por causa de la interpretación privada? Pues bueno, si te has planteado una o más de estas preguntas, esta conferencia es para ti. Ahora bien, esta conferencia se está dando específicamente para el grupo de apologética y vida espiritual Sagrada Familia de Nazaret, organizado y liderado por mi gran amigo, el apologista católico José Aquino. En la descripción del video van a encontrar el link directo al grupo de WhatsApp de, de Apologética y Vida Espiritual que les he mencionado, Sagrada Familia de Nazaret. Entonces, cualquiera que quiera unirse al grupo para compartir sobre este tipo de temas, pues puede dar clic al link que está en la descripción del video y así enviar la invitación para el grupo de WhatsApp. Un gran saludo y un abrazo fuerte a los que se van uniendo. Esta conferencia es específicamente para este grupo, pero asimismo la hemos querido hacer de forma abierta. Entonces eso, en el link de la descripción del video pueden unirse en el primer link a este grupo. Asimismo, les comento que en esta conferencia va a haber ronda de preguntas. Para hacer preguntas deben poner de preferencia para que sea fácil distinguirlo, porque yo no suelo andar pues tan pendiente del chat, a decir verdad, yo como que voy un poco a lo mío, a lo que tengo organizado. Pongan en mayúscula pregunta, dos puntos y su pregunta. Eh, por supuesto, voy a dar prioridad a las preguntas de los que sean miembros del mencionado grupo. Y luego, claro está, como en general se da en mi canal, a lo que son los miembros del canal y si alguno envía superchat, lo cual no descarta, por supuesto, el que pueda atender otras preguntas, pero todo dentro del tiempo. Y ojo, cualquier pregunta única y exclusivamente sobre el tema. Preguntas que no sean sobre el tema, simplemente no las voy a atender, aunque me envíes un chat de 10 millones de dólares. O sea, si no es sobre el tema, no. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos en este tema. Listo, amigos, entonces vamos a esta cuestión. ¿Cómo entender la Biblia? Y vamos a hacerlo desde un enfoque para católicos. Esta conferencia es cómo entender la Biblia, pero especialmente para católicos. Por supuesto, cualquier no católico interesado en la Biblia puede hallar provecho de varias de las cosas que vamos a decir aquí. Sin embargo, esta conferencia se enfoca en católicos. Listo, entonces vamos a los 7 consejos de cómo entender la Biblia. Primero, consigue una buena Biblia católica. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 133. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, Filipenses 3:8, pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Dei Verbum numeral 25, y a su vez hace referencia a San Jerónimo. Entonces, acá lo que tenemos es que contrario pues a la idea protestante de que como que a los católicos se nos restringiera leer la Biblia o algo por el estilo, la iglesia de forma explícita nos conmina a leer la Biblia y a leer la Biblia de forma cotidiana. O sea, católico que se respeta debe leer continuamente la Biblia. A veces cuando uno cita muchos versículos bíblicos, yo llegaba a escuchar el comentario, es que está hablando como protestante. Al querido padre Luis Toro, por ejemplo, eventualmente le han hecho esa crítica, ¿no? No, es que el padre Luis Toro debate como protestante porque pura Biblia cita, etcétera. Pero vamos, o sea,
¿Cómo podemos decir eso si precisamente la Biblia surge en el contexto de la Iglesia Católica? O sea, la Iglesia Católica, para los católicos, los que tenemos la fe católica, ¿cuándo surge? En el siglo I. O sea, desde la perspectiva católica, la Iglesia Católica es la Iglesia del Nuevo Testamento. Y de hecho, la Iglesia de antes de que se escriba el Nuevo Testamento. Es desde la Iglesia Católica que eventualmente miembros preeminentes de la Iglesia, como pues San Pedro, San Pablo, San Juan, van a redactar libros bíblicos. Entonces, la Biblia es eminentemente católica y por lo tanto el que se pueda calificar como de protestantizado a un católico simplemente porque cita mucha Biblia o se centra mucho en la Biblia, pues es un despropósito, ¿no? Es no conocer bien la fe católica. Yo me he familiarizado mucho con leer libros escritos por santos. Por ejemplo, uno lee a San Alfonso María Ligorio o San Luis María Montfort, que son mis santos favoritos, que han escrito un montón de libros, y citan una cantidad descomunal enorme de escritura. Citan mucha Biblia, citan un montón de Biblia. Entonces, pensar, hablar, escribir como los santos católicos implica citar mucha Biblia, ¿ya? De hecho, les invito, por ejemplo, un libro chiquito de San Luis María Griñón de Montfort, la carta circular a los amigos de la cruz. Aunque les aviso que es un libro de mucho nivel espiritual, puede resultar chocante para muchas personas. O sea, si es bien hardcore la propuesta espiritual de Montfort en ese libro. Pero bueno, es chiquito de leer, pero muy duro también de leer. A lo que voy es que la cantidad de pasajes bíblicos que se cita es, wow, absolutamente enorme, enorme. En otro libro muy conocido como La Imitación de Cristo, lo mismo, mucho cita bíblica. Así que los católicos no debemos estar acomplejados con eso. Los católicos debemos conocer más Biblia que los protestantes y no debemos dejar que ningún protestante nos gane en amor y conocimiento de las escrituras. Bueno, ahora, decía que el primer consejo es conseguirse una buena Biblia católica. Eh, de hecho, eso va a conectar un poco con la pregunta que hace Claudia, ¿no? Que ya directamente va a este primer consejo, por eso la tomo de frente. ¿Cuál Biblia nos recomiendas, Dante? Ya, para empezar, una Biblia católica. Y muchos católicos cuando escuchan eso piensan, ah, bueno, ¿cuál traducción es la mejor? No. Antes que preocuparse la cuestión de la traducción, preocúpense la cuestión del canon. O sea, una Biblia con 73 libros. Porque a veces nos podemos estar centrando demasiado en detallitos de que es que la Reina Valera traduce así esto o lo otro y nos perdemos en minucias cuando resulta que no solo la diferencia de traducción de ciertos pasajitos es la diferencia entre Biblias católicas y Biblias protestantes, sino fundamentalmente la diferencia en lo que son libros. De hecho, he escrito un libro entero al respecto, ¿no? Mi libro más reciente, Biblia católica versus Biblia protestante, el gran debate sobre el canon. La diferencia fundamental entre Biblias católicas y Biblias protestantes es que las Biblias católicas tienen 73 libros, incluyendo los que algunas veces se llaman libros deuterocanónicos, que son 7 libros del Antiguo Testamento que los protestantes quitaron de la escritura. No es que los católicos lo agregamos, es que los protestantes lo quitaron, ¿ok? Bueno, justificar por qué es que ese es el canon correcto, el canon católico de 73 libros, pues este libro entero se y virtual. Empezando por ahí, ¿no? Entonces consíganse una Biblia con el canon completo, no versiones mutiladas de la Biblia. Ya, dicho eso, pasamos a la cuestión ya de las versiones o traducciones. Por supuesto, eh, hay diversas versiones y traducciones y entre ello, pues hay las de mayor o menor calidad.
Sin embargo, ya el hecho de comenzar a leer una Biblia, aunque no sea la traducción perfecta, ya es de bastante ayuda, por supuesto, y es algo bueno. Tampoco existe tal cosa como la traducción indiscutible, ¿ya? Así que absolutamente nadie pueda decir que se pueda mejorar en absolutamente ningún detalle, ¿no? Sin embargo, hay ciertas versiones que me permito recomendar. Eh, Ojo, todavía no estoy diciendo que no valgan, solo es, a ver, porque me dicen, ¿no? Perdona, Dante, pero sí es importante qué Biblia escojamos. Hay versiones incluso protestantes que quieren vender a católicos. Sí, pero todavía no he terminado, pues. O sea, para empezar ya estoy diciendo que, o sea, una versión protestante que tenga el canon recortado, o sea, ya con eso la descartas, ¿no? O sea, ya con el asunto del canon puedes dirimir lo que es una Biblia distintivamente católica. Ahora bien, ciertamente hay que ver, pues, diversas calidades de versión y de traducción. Como decía, no existe tal cosa como, uy, la versión indiscutiblemente buena que no tenga absolutamente ningún asunto perfectible. Pero hay versiones que no son tan buenas, ¿no? Por ejemplo, hablando de versiones protestantes, resulta que hay una versión que tiene los libros deuterocanónicos, pero el comité de traducción detrás no es católico, sino es un comité combinado, que es el de la Biblia Dios habla hoy. Entonces, cuando tienes un comité combinado de católicos y protestantes, pues es como que quieres dibujar un caballo y te sale un camello, ¿no? Entonces, sí, hay algunas cosas discutibles. Por ejemplo, cuando se hacen Biblias hechas por comités interdenominacionales, eso a veces no sale tan bien. Eh, También les he de prevenir un poco sobre ciertas versiones, como la versión latinoamericana, que en múltiples ediciones pues le meten teología de la liberación en los pies de página, ¿ya? Ojo, eso de todas maneras aclarar, o sea, es mil veces preferible alguien que aunque sea lee la Biblia latinoamericana o la versión que sea, a alguien que simplemente no la lee. Porque si estamos a la espera de, uy, lo perfecto, nos quedamos esperando siempre. Ese era el punto simplemente que quería establecer. No que no importen las versiones, sino el comparativo de que, bueno, o sea, es preferible leer las escrituras a no leerlas. Pero dado que leemos, hay que buscar pues las mejores opciones. A nivel personal, esto es puramente una recomendación personal, yo recomendaría la Biblia de Jerusalén, que es reconocida en general como una traducción bastante buena, solo que precisando lo siguiente, hablaría de la Biblia de Jerusalén, sobre todo en sus primeras ediciones, ¿ya? Por ejemplo, la nueva Biblia de Jerusalén o Biblia Nueva de Jerusalén, esa no estoy muy seguro de recomendarlo, sino la Biblia de Jerusalén en sus ediciones originales de los 70, así. Eh, pero a partir del 74 o 76, pues ya como que no es tanto como al comienzo de buena, ¿no? Otra Biblia que recomiendo bastante es la Biblia Navarra. La Biblia de Navarra es una muy buena opción, muy buena para estudiar y que trae muy buenas notas, ¿no? Justo, mira, por ejemplo, Claudia nos comenta que una de las que tienes Dios habla hoy. Bueno, yo, la primera versión de la Biblia con la que yo comencé mi lectura fue con una Dios habla hoy. Ahora, pues sé sus errores y todo eso, pero fue la versión de la Biblia con la cual yo primero comencé a leer y en el camino inicial de mi proceso de conversión. Entonces, por eso digo, es preferible leer una versión, aunque pueda tener cosas discutibles, a simplemente no leerla, ¿no? Claro, dentro de ciertos límites, por ejemplo, cosas como la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es una aberración que ni viene el caso mencionarla. Y justo la tercera Biblia que iba a mencionar era la que nos dice nuestro amigo Lennox, ¿no? La Nácar Colunga. La Nácar Colunga es también una buena Biblia católica en general, bien reconocida, ¿no? Básicamente esas tres. Ojo, no es una lista exclusiva ni excluyente. No piensen que necesariamente porque tienen otra Biblia, entonces ya está mal. No, pero creo que las mejores son, a mi juicio, la Biblia de Jerusalén en sus primeras ediciones, la Biblia de Navarra
y la nácar colunga. Luego voy a comentar un poco sobre el caso de Straubinger, que alguien mencionó, que también es muy buena opción, pero lo voy a comentar en conexión con otro punto, ¿no? Dice que está bueno mencionar las que no deben comprar, pues ahí se referencia a algunas, ¿no? Hay versiones de la latinoamericana que tienen mucha teología de la liberación. Yo he leído notas de pie de página, también he leído la Biblia latinoamericana y me encuentro cosas muy buenas de reflexión sobre la solidaridad que debemos tener con los pobres. Pero también me encuentro con que hay momentos en que con comentarios muy interesantes, positivos y que hacen reflexionar a uno, también hay tufillos de teología de la liberación. Sí, eso sí. O también la Dios habla hoy, es un poco problemática, ¿no? Bueno, segundo consejo, inicia por el Nuevo Testamento. O sea, si vas a comenzar a leer la Biblia y dices, bueno, voy a empezar a leer la Biblia, inicio por el Génesis, y comienzas por el Génesis y te encuentras después ciertas cosas raras o que no entiendes o que te chocan, que no te cuadran, eventualmente del Génesis sigues con el Éxodo y luego tienes que entrar a libros como Números, Levítico, Deuteronomio, y lees sobre unas leyes sacrificiales y sobre unas regulaciones sobre el pueblo de Israel que te parecen como muy duras, difíciles de entender, y te frenas de tu lectura de la Biblia. Entonces, el leer la Biblia de corrido, de Génesis a Apocalipsis, no es la práctica más recomendable. No digo que esté prohibido ni que esté necesariamente mal, pero sí digo que creo que no es la práctica más recomendable eh, para alguien que está iniciando su lectura de la Biblia. ¿Ya? Entonces, ¿qué recomendación podemos dar a este respecto? Decía comenzar por el Nuevo Testamento, ¿no? Y acá nos pregunta Julicio Metzi. Voy a agarrar algunas preguntas, tal vez no para el final, sino cuando conecten justo con el punto que estoy haciendo, ahí podría agarrar algunas también, ¿no? Para hacer esto más dinámico. Creo que se está armando bonito la interacción que estamos teniendo, aunque no voy a poder ver todos los comentarios, por si acaso. No, nos dice nuestro amigo, ¿no? ¿Por qué se lee desde el Nuevo Testamento? Y si hay algún libro en específico con el cual comenzar. Vamos a esto. O sea, en el Nuevo Testamento tenemos de forma explicitada, desarrollada, lo que en el Antiguo Testamento está en sombras. De hecho, hay un libro del Nuevo Testamento que nos da a entender esto, Hebreos 10.1. Hebreos 10.1 dice que la ley, o sea, el antiguo pacto, tiene la sombra de las cosas y que no tiene las realidades mismas. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, Isaías 53, tienes una profecía sobre Cristo, pero cuando tú lees el Evangelio tienes el cumplimiento de la profecía. ¿Y qué es más fácil entender? ¿La profecía sin el cumplimiento o el cumplimiento? Es más fácil entender el cumplimiento, porque cuando tú intentas entender las profecías se pueden interpretar de distintos modos, tienen lenguajes alegóricos, distintos géneros literarios, se hace más complejo. Por citar solo un ejemplo, entonces el Antiguo Testamento hay que leerlo a la luz del Nuevo Testamento. En adición a que el Nuevo Testamento pues va más al centro del mensaje distintivamente cristiano, ¿no? Bien, entonces cito a Cintia Favila en su artículo Cómo empezar a leer la Biblia, plan de lectura para entenderla mejor, publicado en Desde la Fe el 21 de julio de 2026. Dice, si vas a leer la Biblia por primera vez, una excelente opción es comenzar por el Nuevo Testamento, donde conocerás la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, toda la Biblia apunta a Cristo. Y como en el Nuevo Testamento esto lo tenemos ya de modo explícito, pues por ahí también es mejor comenzar, ¿no? Sigo la cita. Monseñor Jonas Aviv propone iniciar con la primera carta de San Juan, continuar con el Evangelio de Juan y después seguir un recorrido que permita comprender gradualmente el resto del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento lo puedes leer
en un orden que no tiene que ser tan estricto con tal que lo cubras todo y podrías empezar por ahí. Pero la recomendación, y yo coincido mucho con la recomendación de Monseñor, es, convendría la primera carta de Juan primero y luego el Evangelio de Juan, que de forma muy clara, muy explícita nos da el mensaje central del amor. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Primera de Juan 4:10, si nosotros amamos es porque Dios nos amó primero. La centralidad del amor. Juan 15:12, un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿No? Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, la clave está en el amor al final, porque el amor es la esencia de Dios. Primera Juan 4:8. Y creo que es una excelente llave para iniciar la lectura de la Biblia o retomar o tener un plan de lectura de la Biblia completa, la primera carta de Juan, luego el Evangelio de Juan, luego podrías ir a todo el Nuevo Testamento en orden, de Mateo hasta Apocalipsis, ¿no? Me preguntan cuál sería la primera carta de Juan. Justo antes del Apocalipsis hay tres cartas de Juan que son pequeñas. La primera de ellas, que es la que es un poquito más grande, tiene unos pocos capítulos nomás, ¿no? Me preguntan que hable un poco de cómo empecé mi formación. Bueno, eso podría ser tema para otra ocasión, ¿no? Listo. Sigo con el tema, no quiero desviarme. 3. Sigue el ciclo litúrgico. O sea, si te quieres plantear leer la Biblia, un buen ejercicio podría ser, sí, iniciar con Primera Juan y el Evangelio de Juan, pero luego un plan que podrías generar sería seguir el ciclo litúrgico como católico. Es una buena opción. Explica Dani Solano en su artículo Un orden recomendado para leer la Biblia, publicado en Eco Católico el 9 de septiembre de 2025. Cito. Una persona que sigue la palabra de Dios proclamada en la Eucaristía, se refiere a la misa, ¿no? De manera diaria, podría tener una visión general de la Biblia en cuestión de 2 años. Freno la cita ahí. Muchos católicos que se hacen protestantes vienen con el discursito, ¿no? De cuando yo era católico, yo no sabía de la Biblia, no me hablaban de la Biblia, etcétera, etcétera. Y decían, incluso yo era católico, iba a misa, no sé cuántos, o sea, iba a misa tu cuerpo, pero no tu mente. Porque, como bien se dice aquí, si asistimos diariamente a la misa, podemos tener una visión general de la Biblia en prácticamente 2 años. Y la Iglesia Católica tiene la ventaja de que con su esquema de ciclos litúrgicos te muestra la amplitud de la Biblia. Hay protestantes que puede parecer que, uy, se saben la Biblia de memoria porque te citan versículos para arriba y para abajo. Pero saben que para la mayoría de protestantes, en sus denominaciones no se hace estudio del conjunto de la Biblia en su amplitud. Fuera de que le faltan 7 libros, ¿no? Está el hecho de que cómo es la mayoría de cultos protestantes. No digo todos, ya sé que siempre va a salir algún protestante de quejarse de, no, en mi denominación no es así, es que hay de todo. Pero en general se da que el pastor de turno elige un pasaje bíblico para el domingo y de ese pasaje bíblico se suelta una prédica como de 45 minutos. Pues bien, ¿saben qué implica eso? Que hay mucha predicación de Romanos, mucha predicación desde el Evangelio de Lucas, mucha predicación desde el Evangelio de Juan, mucha predicación desde la carta de San Pablo a los Efesios, mucha predicación de Filipenses. Pero resulta que en el caso de libros como Sofonías, por ejemplo, el libro de Sofonías, el libro de Habacuc, rara vez aparecen en las predicaciones en denominaciones protestantes. Entonces, hay libros que simplemente quedan ahí, pero que en el calendario litúrgico católico sí están. Si eres católico y no te has dado cuenta, pues es por dos factores. Uno, porque estás pensando, en lo único que estás pensando es que
la señora de al costado no tiene velo y que el padre está cometiendo este error y que acá la gente está alzando las manos para el Padre Nuestro, etcétera. Ojo, no te estoy diciendo que esté bien esos desórdenes, por ejemplo, para el Padre Nuestro lo que debemos hacer es juntar las manos, no alzarlas, no estoy justificando. Pero lo que estoy combatiendo es que muchos van a misa con la mirada puesta en los otros, en a ver si el sacerdote comete un abuso litúrgico o a ver si los demás fieles hacen bien todos los procedimientos. Y pierden de vista la mirada de la palabra proclamada al momento de las lecturas y eucarística realmente presente al momento de la Eucaristía. Y estás pensando más bien en qué tan devotamente están los otros participando en la Eucaristía y piensas, ay, esta fila de la Eucaristía está muy larga y la confesión es muy chiquita, estos hipócritas, y andas pensando en eso en lugar de en Jesucristo. Disculpen, si alguien dolió, pues para qué andan en este en vivo, ¿no? Pero yo a veces tengo que decir cosas así. De nuevo, yo soy muy contrario a todo tipo de abuso litúrgico, desviación y todo ello, claro está. Pero lo más esencial de todo, la sustancia de todo, es la presencia misma de nuestro Señor. Y a veces andamos mirando otra cosa. Entonces, un factor es que en lugar de parar la oreja para escuchar la Biblia, estás mirando a los otros. O si no, estás pensando en la lista del mercado o qué vas a comer más tarde. A todos nos pasa, yo no digo que sea perfecto. Todos tenemos que luchar, pero es bueno que seamos conscientes. ¿Ya? Muchísimas gracias, Marimar, por tu apoyo. Un gusto verte por aquí. ¿No? Marimar es de las que tienen la llavecita del poder. Bien, entonces eso, hermanos. Un segundo factor es porque cuando se lee la Biblia en el culto católico, pues no se dice los pasajes exactos, ¿no? Se hace referencia al libro, pero no se suele decir del versículo tal al tal o cosas así. Entonces uno tiene que estar haciendo un seguimiento, ¿no? Bien, vamos ahora con lo que sigue la cita. También si lo hacen la celebración dominical en unos 3 años podrá tener una idea sintética, por supuesto, siempre que se preocupe de profundizar en las lecturas. En el calendario litúrgico vienen los pasajes utilizados en la misa diaria. Ahí está, amigos, o sea, en la proclamación no te dicen Isaías capítulo tal del versículo tal al versículo tal, ¿no? Tal vez se dice en general profeta Isaías y ya. Pero en el calendario litúrgico sí tienes los rangos específicos. ¿Y sabes qué ayuda mucho de seguir el calendario litúrgico? Que hay la relación de las lecturas. O sea, te sacan una lectura del Antiguo Testamento que está conectada con la otra del Nuevo Testamento y que están conectadas con el Evangelio. O sea, hay una conexión entre las lecturas, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos aquí es que el calendario litúrgico está hecho con una sabiduría, no está hecho al azar. Y para un católico seguir la lectura bíblica por medio del calendario litúrgico es una muy buena opción, ¿ya? No es que vayas a cubrir absolutamente cada versículo de toda la Biblia, pero sí te da una muy buena visión panorámica. Y tú puedes complementar leyendo luego con algún programa, ¿no? Listo. Cuarto consejo. A ver, acá nos dice. Acá nos comenta justo nuestro amigo José Aquino de Apologética Nazaret. Como ya les dije, esta conferencia en específico se está dando para un grupo, el grupo Apologética y Vida Espiritual Sagrada Familia Nazaret, que es organizado y liderado aquí por nuestro amigo el apologista José Aquino. En la descripción del video encuentran el link para unirse a este grupo de WhatsApp. ¿Ya? Listo. Entonces, sobre ese punto protestante, ¿no? De los católicos no llevan su Biblia. A ver, yo he escuchado sacerdotes, por ejemplo, que son sumamente enfáticos en que los católicos deben cargar su Biblia. No es algo intrínseco de la doctrina o práctica católica que no haya que cargar la Biblia, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote que yo escucho bastante es el padre Roberto Sipols del canal La Voz de Jesús.
Y él pone mucho énfasis en que la gente lleve su Biblia, que lleve su Biblia a la misa, que abra su Biblia, que conozca su Biblia, etcétera. Y muchos católicos lamentablemente son flojos para conocer su Biblia, ¿no? Claro, esto no es intrínseco a la doctrina católica ni de la práctica católica y los santos conocían la Biblia al derecho y al revés, pero muchos católicos son flojos con esto. Y justo el padre Roberto Sipols contaba el caso de una señora, no me acuerdo el nombre, él lo decía, que la señora era analfabeta, no sabía leer la señora, pero hacía que su nieta, ¿no? Ya era una señora mayor, su nieta le leyese la Biblia. Y le decía cosas como, mira, tú no sales a la calle si no me lees la Biblia, acá en voz alta, para que yo la escuche. Y decía que esa señora se sabía recontra bien la Biblia, pero la señora no sabía leer. Hacía que le leyeran la Biblia y estaba muy atenta cuando se leía la Biblia y se sabía muy bien la Biblia. Y el padre Roberto Sipols decía que el día último, el día del juicio, esa señora se va a levantar para acusar a todos esos católicos de la comunidad que no traen su Biblia o no leen su Biblia. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Bien. Cuarto punto. No abandones por causa de los libros aburridos. O sea, seamos sinceros, hay libros de la Biblia que al menos de superficie se nos pueden hacer aburridos. Hay ciertos pasajes que son larguísimos, ¿no? De tal engendró a tal y tal engendró a tal y tal engendró a tal y, y así, ¿no? O te llevas listas y datos de datos y todo eso, ¿no? Entonces, hay libros, por ejemplo, uno se encuentra el libro de Levítico y te encuentras instrucciones sobre rituales antiguos, raros que no entiendes y se te hace pesado leer eso. O libros como Primero o Segunda de Crónicas, te encuentras detalles de listas de pueblos, de lugares, de reyes, de genealogías, etcétera, que se te hacen insulsas, ¿no? Entonces te encuentras con eso, ¿no? Que hay ciertos libros, pues, que puede parecer un poco más pesados de leer. Bueno, para este punto quiero referirles un interesante artículo de Gregory Coles. El artículo se titula Six Tricks to Make It Through the Bible Boring Books. Traducido sería 6 trucos para ir a través de los libros aburridos de la Biblia. Lo encuentran en la página crosswalk.com. Bueno, entonces, dice Gregory Coles, leer la Biblia no siempre tiene que ser divertido, fácil y emocionante. No pasa nada si leer algunos libros resulta difícil, si se siente como un trabajo en lugar de un descanso. Freno la cita ahí. Exactamente. O sea, hay ciertos libros de la Biblia que se nos hacen aburridos, pero ¿qué? O sea, tú estás leyendo la Biblia, no estás yendo al circo, para empezar. Yo soy profesor, por ejemplo, y hoy en día los profesores a todo nivel, ¿no? Especialmente en la escuela primaria con niños, ¿no? Felizmente yo no estoy ahí en el sentido de que yo no me siento en capacidad de poder enseñar a niños pequeños, ¿no? Pero viene mucho este paradigma de que el aprendizaje tiene que ser entretenido. Entonces el profesor tiene que ser como una suerte de payaso que todo el tiempo tiene que estar entreteniendo. Y si el aprendizaje no es entretenido, entonces está mal la pedagogía. No niego el hecho de que tenga que haber el elemento lúdico o entretenido en el aprendizaje, o sea, eso me parece bien, pero el punto es la centralidad o exigencia absoluta de que prácticamente el profesor tiene que divertir al alumno para que el alumno le haga caso, y si no es así, no es que el alumno esté mal, sino que es el profesor el que está mal porque no es suficientemente divertido. Ese tipo de mentalidad nefasta posmoderna muchas veces está en nuestra aproximación a la Biblia. Queremos aproximarnos a leer la Biblia con esa lógica y bueno, tiene que sernos entretenido. Y si no nos entretiene, pues entonces lo dejamos de lado, ¿no? Entonces hay libros que se hacen complejos y uno dice, bueno, lo dejaré, me lo salto. Por ejemplo, nuestra amiga Marimar nos comenta, ¿no? El Levítico, antes era difícil entenderlo, brincaba. Gracias a las enseñanzas del padre Fortea, ahora lo he vuelto a leer, lo amo.
El libro Levítico tiene cosas extraordinarias, pero hay que saber entenderle la clave para entenderlo. Justo nos comenta, por ejemplo, que hay unas clases sobre el libro Levítico en el canal del Padre Fortea. Bien. Entonces, sigo la cita. Pero hagas lo que hagas, no dejes que la lectura de los libros aburridos convierta tu estudio bíblico en una tarea pesada. Mantén presente el motivo de tu lectura, tu relación con Dios. Tu relación con Dios. No todo el tiempo va a ser divertido. Y tampoco lo va a ser así en la relación con Dios. No todo el tiempo vas a ver milagros. No todo el tiempo, cuando abras la Biblia al azar, te va a aparecer justo el pasaje bíblico que necesitas para ese momento. Dios en su misericordia y en su providencia puede habilitar que eso pase en ciertas ocasiones. Dios ha tenido mucha misericordia conmigo y a mí me ha pasado en no pocas ocasiones, pero no podemos suponer pues que en cada ocasión, ¿no? Entonces, la relación con Dios y el conocer las escrituras a fondo implica también pasar por esos caminos de, pues, lectura que no nos va a ser, al menos inmediatamente, tan entretenida. Y es que el punto es profundizar nuestra relación con Dios. Pensemos que, por ejemplo, una relación de esposos, acá se habla de la relación con Dios, se puede pensar en la relación de esposos. De hecho, la Biblia, muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo a su modo, hace la analogía del alma de uno como la esposa y Dios como el esposo, con mayúsculas, ¿no? Como que había una relación esponsal entre el alma y su Dios. Ahora bien, en un matrimonio en que esperamos que todo tenga que ser siempre divertido, entretenido, etcétera, o sea, eso no va a funcionar. Uno también tiene que saber llevar días en que pues las cosas son más normales, y hay días incluso en que las cosas pues hasta serán difíciles, pero para profundizar en una relación hay que llevar todo eso. Igual en profundizar la relación con Dios. Dice también Gregory Coles, muchos de los libros considerados aburridos son en realidad libros de historia. Cuentan historias de guerra, amor, traición y restauración, pero lo hacen al estilo de los libros de historia tradicionales, centrándose en fechas, nombres y registros. Noten este contraste, ¿ah? Son libros de historia que traen ¿qué cosa? Guerra, amor, traición, restauración. O sea, cosas propias de, no sé, series como Juegos de Tronos o la telenovela mexicana más picante que se te puede ocurrir, ¿ok? O sea, realmente uno lee, especialmente en el Antiguo Testamento, te encuentras todo tipo de historias. Con todo esto, amor, traición, celos, guerras, estratagemas, etcétera. Hay todo eso. Pero, ¿cómo se narra? Pues muchas veces centrándose en fechas, nombres, registros, ¿no? Sigo con la cita. Y muchos, debido a la mentalidad que nos han inculcado sobre la monotonía de los libros de texto de historia, nos perdemos las fascinantes, insólitas y apasionantes historias que esconden. Tomemos como ejemplo Primera de Crónicas. Los primeros 9 capítulos son en su mayoría largas listas de nombres llamadas genealogías, lo cual no augura un buen comienzo. Ojo, los primeros 9 capítulos. Entonces tú comienzas a leer crónicas y los primeros 9 capítulos te encuentras listas y listas y listas y oh, aburrido diría uno, ¿no? Así como Homero Simpson, me aburro y se va. Pero no seamos Homero Simpson, pues, ¿no? Sigo citando. Pero en el capítulo 13, un rey se suicida tras ser herido en batalla. 3 guerreros de élite arriesgan sus vidas por un vaso de agua. Y un hombre muere fulminado por Dios en medio de una fiesta por culpa de unos güeyes que tropiezan. De repente, este libro aburrido parece no ser tan aburrido. Entonces, si tú quieres llegar a la primavera o el verano, tienes que pasar por el invierno. ¿Ok? Así como en la analogía que daba del matrimonio, o sea, para llegar a los momentos bonitos hay que saber pasar los momentos más difíciles. Es normal. También con los hijos.
¿no? Para tener al bebé en brazos hay que pasar por el parto, ¿no? Y para llegar al parto también hay que pasar por el embarazo, que tiene pues momentos más bonitos y momentos más complicados, ¿no? Para ver a tu hijo graduado de la universidad vas a tener que pasar por hacer muchos sacrificios para que estudie en la universidad. Entonces, si para cuestiones en el plano humano estamos dispuestos a esto, ¿por qué no hacerlo con las escrituras mismas, palabra de Dios? Dice también Gregory Coles, ¿por qué se usaban los mismos procedimientos para varios tipos de sacrificios? ¿Por qué frases como puro y sin defecto aparecen con tanta frecuencia en los requisitos de las ofrendas para Dios? Se está preguntando sobre el libro Levítico. Sigue diciendo, me encanta el Levítico, exclamó mi cuñada hace poco. Todas esas reglas me recuerdan lo importante que es la santidad de Dios. Y eso hace que el sacrificio de Jesús sea aún más importante, porque tuvo que ser más perfecto que todos los demás sacrificios juntos. Fin de cita. Cuando entendemos el libro de Levítico a la luz de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la santidad de Cristo, de la Eucaristía, también de la celebración litúrgica de la Eucaristía, comienzas a hallar una llave para leer el libro de Levítico con otros ojos. Nuestro gran amigo Hugo Delgado del canal Osana en Excelsis, creo que muchos lo conocen, ¿no? Es un apologista genial. Él me contaba que él estaba encantado con el libro de Levítico y que en particular algo que le abrió la mente a leer con más gusto el libro de Levítico fue unos comentarios del exégeta judío Jacob Milgram. No es protestante, sino judío, ¿no? Y es interesante lo del libro Levítico. Hay claves muy interesantes que he encontrado en programas que ha hecho Hugo Delgado, ¿no? Pero hay que saber verlo. Por ejemplo, en el libro de Levítico hay un montón de reglas sobre la liturgia. Pensemos esto, amigos míos. El mismo Dios que inspiró el libro Levítico, con tantos detalles tan absolutamente cuidadosos, hasta excesivamente cuidadosos sobre la liturgia, es un Dios al cual no le va a importar el orden litúrgico hoy en día. Sería un absurdo, ¿no? Por eso, ojo, yo no estoy a favor de los abusos litúrgicos ni nada por el estilo. Sí, que lo veo un problema que algunos se van de la iglesia por causa de abusos litúrgicos, y caen de la fe de la iglesia por causa de abusos litúrgicos. Bueno, o sea, eso sería como irte a la comunidad de cristiana de Corinto, porque en Primera de Corintios 11 se narran abusos litúrgicos horribles. Pero Pablo no dijo, bueno, yo voy a hacer mi propia comunidad sin abusos litúrgicos, ¿no? No. Amonestó a la comunidad de Corinto. Lean 1 Corintios 11, o sea, abusos aberrantes con la Eucaristía. Esos abusos litúrgicos, aberrantes. No tienen que esperar a la década de los 60, los 80 o las redes sociales para ver abusos litúrgicos. Basta que lean en el siglo I, 1 Corintios 11, pero no por eso la iglesia se acabó allí o hay que irse a otra iglesia. Pero claro, este mismo Dios del Antiguo Testamento, que es tan estricto en el libro Levítico con todo el tema de la liturgia, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y recuerden que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 señala que hay algunos que se han muerto por participar indignamente de la Eucaristía, por profanar la Eucaristía comulgando pecaminosamente. Bien, continuamos. Quinto punto. Busca ayuda con los pasajes difíciles. Bien dice María Católica sobre este punto de los abusos litúrgicos, ¿no? Exacto, hermano, hay que resolver el problema dentro. Efectivamente, o sea, por ejemplo, cuando hay basura en mi casa, eso, ¿cómo lo resuelvo? Yo resuelvo cuando hay basura en mi casa, junto la basura, la meto en una bolsa y la saco. No es que yo me voy de la casa. No es que digo, oh, esta casa tiene basura, me voy de la casa. ¿Me entienden? La solución no es irme de la casa. La solución es ayudar a limpiar la casa.
Y a veces habrá que soportar olores feos, agacharse a recoger, qué sé yo, a veces es pesado sacarlo, pero no se trata de que te vayas de la casa, ¿no? Sino desde dentro uno limpia y lo que va afuera es lo que esté mal, no uno mismo. Uno debe perseverar para limpiar. Bien. Quinto punto. Busca ayuda con los pasajes difíciles. Dice segunda de Pedro 3:16. En aquellas hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los débiles e ignorantes tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Acá el apóstol Pedro está relatando que en las cartas del apóstol Pablo hay pasajes difíciles de entender y que hay gente ignorante que los entiende de modo errado, que los malinterpreta, que caen en malinterpretación de la escritura y se pierden. Dice que caen en perdición, o sea, pueden poner en juego su salvación eterna por malentender las escrituras. Entonces, ciertamente en las escrituras hay pasajes difíciles, ¿no? Eh, Pasajes que se pueden malinterpretar. Vamos, o sea, especialmente en el mundo protestante, con el libro de Apocalipsis. O sea, ¿cuántos grupos con desviaciones rarísimas hay por ahí a partir del libro de Apocalipsis? ¿Ah? O sea, hay de todo, ¿no? O doctrinas raras como el rapto y cosas por el estilo. Entonces, hay pasajes difíciles en la Biblia que pueden ser complicados de entender y que uno puede entender de un modo tan errado que hasta pueda poner en juego su salvación. De hecho, también es conocida una frase de algunos ateos de internet, ¿no? Que les gusta decir, yo me hice ateo leyendo la Biblia. Me puse a leer la Biblia y me encontré con esto, 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 y te citan pues pasajes de eventos complicados del Antiguo Testamento. Y dicen, y es así como yo me hice ateo leyendo la Biblia. Bueno, eh, la verdad que cuando yo he escuchado ateos diciendo eso y yo he podido escarbar más a fondo cuando he hablado con ciertos ateos en persona, no es tanto de que hayan leído la Biblia y se encontraron hoy con pasajes difíciles del Antiguo Testamento y se volvieron ateos. Es un cuentito que les gusta decir. En la práctica se vuelven ateos por otros motivos y luego dentro de su paquete juntan pasajes del Antiguo Testamento para un poco fastidiar, ¿no? Entonces, eso. Bien. Creo que acá me hacen unas preguntas sobre temas de altares y sacrificios, pero bueno, como no es nuestro tema, no voy a entrar ahorita sobre ello. Les decía que, bueno, hay pasajes difíciles, sí. La propia Biblia dice que en la Biblia hay pasajes difíciles. Sin embargo, hay respuesta a esto. Y muchas veces los que entran en dudas de fe por algo que leyeron en la Biblia y que no entendieron bien, es porque no perseveraron en buscar la respuesta a su duda. Simplemente se quedaron con la duda o la utilizaron como excusa para salirse de la fe. Pero miren lo que nos promete Jesús, Mateo 7:7. Busquen y encontrarán. Busquen y encontrarán. Hay respuestas a las dudas. Uno tiene que buscar. A veces demorarás mucho tiempo en buscar. A veces tendrás que orar para que Dios te envíe la persona o la circunstancia que te pueda dar la respuesta sobre eso. A veces tendrás que buscar no horas o días, sino a veces años, pero busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Pidan la respuesta y la recibirán, porque el que pide recibe. Entonces, no se rindan cuando vean dificultades bíblicas. No hablo de errores o contradicciones bíblicas. Eso no hay. Lo que hay es dificultades bíblicas, es decir, cosas que pues tiene su dificultad entenderlas. Si a alguno le escandaliza que hable pues de que hay ciertos pasajes que pues, pueden ser poco complicados, etcétera, bien, no estoy más que diciendo cosas como las que refiere el Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica Verbum Domini del 2010, numeral 42, dice el Papa. En el contexto de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, el sínodo ha afrontado también el tema de las páginas de la Biblia que resultan oscuras y difíciles por la violencia y las inmoralidades que a veces contienen.
A este respecto, se ha de tener ante todo presente que la revelación bíblica está arraigada profundamente en la historia. Freno la cita ahí. Hay ateos que les gusta sacar pasajes del Antiguo Testamento donde se ven inmoralidades serias, ¿no? Y dicen, miren, ahí está su Biblia, ¿no? Pues bien, la Biblia lo que narra en varias de las partes es la historia humana, con sus miserias y sus pecados. Y por eso los pecados más horribles los vas a ver reflejados también en la Escritura. No tendría por qué eso sorprendernos. Cuando tú lees libros como Primera o Segunda de Crónicas, Primera o Segunda de Samuel, te vas a encontrar la acción de Dios pues tan fuerte, tan poderosa, providencial, etcétera, pero en medio de una pecaminosidad humana asquerosa. Ya en el libro de Génesis te puedes encontrar pasajes donde las acciones de ciertos personajes dejan mucho que desear. Y ojo, la Biblia no oculta que muchos de los grandes pecados son cometidos por grandes hombres de la propia Biblia. Eso no debería ponernos en jaque. Por ejemplo, es conocido pues el caso del rey David, ¿no? Que vio a una mujer desnuda bañándose, hizo traer a la mujer, se acostó con ella, vio de hacer matar al marido de la mujer en guerra y este marido era uno de los hombres más fieles al ejército de David. Luego que la mujer quedó embarazada, organizó toda una trama de mentiras para que se crea que el hijo era de él y todo ello, o sea, pecado tras pecado y sumamente grave. Y la Biblia no lo oculta. La Biblia te refiere, por ejemplo, también que Abraham no dijo la verdad respecto de la identidad de su esposa Sara frente a un gobernante, ¿no? Y eso pues también está complicado. La Biblia te narra que Moisés tuvo una desobediencia tan grande a Dios que Dios de repente como que quiso quitar la vida de Moisés también en cierto momento. Entonces la Biblia no te oculta la miseria humana y eso no debe ser motivo de sorpresa, o sea, vayamos ya prevenidos de eso, ¿no? Sigo citando el Papa Benedicto. El plan de Dios se manifiesta progresivamente en ella y se realiza por etapas sucesivas, no obstante la resistencia de los hombres. Les pongo un ejemplo. En Mateo 19 a Jesús le preguntan, ¿no? Oye, ¿es lícito que nosotros demos carta de divorcio a nuestras mujeres? Porque así lo permite la ley de Moisés. O sea, a Jesús le estaban diciendo, oye, tú con tu misericordia vamos a ponerte a prueba a ver si eres capaz de contradecir la ley de Moisés o no. ¿Y qué hizo Jesús? Pues la respuesta de Jesús es bien interesante. Jesús habla del plan original de Dios, que varón y hembra los creó. La institución del matrimonio natural desde el inicio en el plan de Dios. Y luego dice, pero por causa de la dureza de sus corazones, Moisés les permitió dar carta de repudio a las mujeres, ¿no? Entonces, nótese que Jesús establece que hay un plan original de Dios sobre el matrimonio, un plan bonito, pero que por causa de la dureza del corazón de los hombres, bajo la ley de Moisés, pues se permitían ciertas cosas. Entonces, muchas de las cosas que se permiten o que se dan en el Antiguo Testamento y luego no se dan en el Nuevo, no es porque Dios se contradiga o porque Dios cambió de opinión y comenzó a pensar diferente. No, es porque el mismo Dios va ajustando de modo distinto su revelación e instrucciones a la humanidad a lo largo del progreso histórico de esta humanidad. Por ejemplo, hay ciertas restricciones que pongo a mis hijos, que son pequeños, que son niños pequeños, y que no tienen ningún sentido que se las ponga cuando sean adolescentes. Y hay restricciones que les pondré de adolescentes y modo en que yo les hablaré cuando sean adolescentes, que no son los modos en que les hablaré cuando tengan, no sé, más de 30, por ejemplo, o tengan sus propias familias. ¿Significa que me estoy contradiciendo? No, soy la misma persona con el mismo esquema, con los mismos valores, pero hablando bajo situaciones distintas y uno se va adecuando en su mensaje a la luz de ello. Entonces, por eso es que hay esas diferencias, ¿no? Sigue el Papa Benedicto.
Dios elige un pueblo y lo va educando pacientemente. La revelación se acomoda al nivel cultural y moral de épocas lejanas y por tanto narra hechos y costumbres como por ejemplo artimañas fraudulentas, actos de violencia, exterminio de poblaciones, sin denunciar explícitamente su inmoralidad. Esto se explica por el contexto histórico, aunque pueda sorprender al lector moderno, sobre todo cuando se olvidan tantos comportamientos oscuros que los hombres han tenido siempre a lo largo de los siglos y también en nuestros días. En el Antiguo Testamento, la predicación de los profetas se alza vigorosamente contra todo tipo de injusticia y violencia, colectiva o individual, y de este modo es el instrumento de la educación que Dios da a su pueblo como preparación al Evangelio. Por tanto, sería equivocado no considerar aquellos pasajes de la Escritura que nos parecen problemáticos. Más bien, hay que ser conscientes de que la lectura de estas páginas exige tener una adecuada competencia, adquirida a través de una formación que enseña a leer los textos en su contexto histórico-literario y en la perspectiva cristiana, que tiene como clave hermenéutica completa el Evangelio y el mandamiento nuevo de Jesucristo, cumplido en el misterio pascual. O sea, al Antiguo Testamento hay que verlo a la luz del Nuevo Testamento, de Cristo. La ley hay que verla ya a la luz de la gracia y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como enseña el apóstol en Romanos 6:14, ¿no? Y también, o sea, tenemos que formarnos en lo necesario para, pues, hacer las distinciones literarias o históricas necesarias, ¿no? Hay que comprometernos también con ello. Sigue diciendo el Papa. Por eso exhorto a los estudiosos y a los pastores a que ayuden a todos los fieles a acercarse también a estas páginas mediante una lectura que les haga descubrir su significado a la luz del misterio de Cristo. Entonces, amigos, cuando hay pasajes difíciles, especialmente en el Antiguo Testamento, podemos ayudarnos de ciertos libros, si hay de autores católicos, mucho mejor, para lidiar con estos pasajes difíciles. Y bueno, resulta que el que por muchos es considerado el mejor apologista católico en habla inglesa, Trent Horn, ha escrito un libro que se dedica exclusivamente a esto, a tratar con pasajes difíciles de la Biblia y en especial con cosas del Antiguo Testamento. El libro se titula Hard Sayings, A Catholic Approach to Answering Bible Difficulties. Traducido sería Dichos difíciles, un enfoque católico para responder a las dificultades bíblicas. Publicado por Catholic Answer Press, El Cayón, 2016. En la introducción dice Horn, ten en mente que responder cada objeción que un crítico podría plantear contra la Biblia requeriría un libro mucho más grande que la Biblia misma. Afortunadamente, la mayor parte de objeciones que hacen los críticos caen bajo unos pocos patrones comunes, de modo que solo un pequeño porcentaje de la Biblia es citado en sus argumentos. Al revisar estos patrones y los versos comúnmente citados, uno puede defender la escritura sin tener que examinar cada uno de los aproximadamente 35,000 versículos individuales. Entonces eso, amigos, o sea, te pueden sacar muchos pasajes, pero la mayoría de cosas que alegan los críticos de la Biblia suelen estar dentro de ciertas categorías que más o menos se repiten, ¿no? Por ejemplo, un tópico clásico es que supuestamente hay una contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tenemos en el Antiguo Testamento un Dios vengativo, colérico, furioso, y en el Nuevo Testamento un Dios que es pura ternura, amor y bondad. Bien, pensar así es no atender a la Biblia. Si uno ha leído bien el Antiguo y el Nuevo Testamento, no va a caer en esa dicotomía. Eso solo surge de un juicio superficial. Miren lo siguiente. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Dejará de compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Delante de mí están siempre tus muros. Ahí está Dios hablando con un amor más tierno que el de una madre. Porque Dios mismo plantea el estándar de que incluso si sucediera que una madre pudiera fallar su amor, el amor de Dios no fallará. O sea, el amor de Dios es más tierno que el de una madre.
Bien, ¿qué estoy citando? El Antiguo Testamento. Isaías 49 del 15 al 16. Otro. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Ahí está Dios hablando al alma pecadora, hablando como un joven enamorado que busca recuperar el amor de su amada que se ha alejado de él. Y lo hace con esa ternura y esa fidelidad, pese a que la otra persona pues es un desastre, ¿no? ¿Y qué estoy citando? Es de este profundamente enamorado, que es Dios, Oseas 2 del 14 al 15. Ahí tienen pasaje del Antiguo Testamento, del Dios vengativo y colérico y todo eso, que es más tierno que una madre y que persigue nuestras almas perdidas como el novio más enamorado de todos. Ahora, déjenme citarles algunos pasajes del Nuevo Testamento, que es puro amor y paz y Dios es buenito. No digo bueno con mayúsculas, sino buenito al estilo posmoderno, ¿no? Bien, en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambian dinero y volcó las mesas. Oh, qué colérico, ¿no? Pues bien, no te estoy citando el Antiguo Testamento, te estoy citando a nuestro Señor Jesucristo, encarnado, Dios encarnado, lo que él hizo en Juan 2 del 14 al 15. Que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y anuncia el reino de Dios. Lucas 9:60. ¿Qué estoy citando? A Jesucristo respondiendo a un joven que dijo, maestro, te seguiré, pero déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Para los judíos, el enterrar a los muertos es algo crucial y para un hijo judío enterrar a su padre, pues es algo absolutamente crucial. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, deja eso, tú ven y sígueme, porque Jesús lo llamó. Durísimo. Ahí está. Entonces es falsa esta dicotomía de que es que en el Antiguo Testamento Dios es malo, malo, malo y en el Nuevo Testamento es buenito, buenito, buenito. No, 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 no. Es el mismo Dios. Que haya tenido que poner más énfasis en ciertos aspectos a lo largo de la historia de la humanidad, pues sí, pero no nos vayamos a una esquizofrenia marcionista. Fue precisamente el hereje Marción el que sostenía esto, ¿no? De que el Antiguo Testamento tenía un Dios malo y el Nuevo Testamento un Dios bueno. Y ya. Sexto consejo. Y pues agárrense aquí. Sexto consejo. Céntrate en lo que sí entiendes. Céntrate en lo que sí entiendes. Y ahora lo que les voy a comentar son cosas que pueden chocar a más de uno y estaría muy bien que así sea. Apocalipsis 13:18. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque es un número de hombre y su número es 666, el 666. Entonces uno se pregunta, uy, ¿cómo será este misterio, el número de la bestia, el 666? Y comienza a aprender la numerología y ver las profecías y hacer cuadres de esto y lo otro y tratar de ser aquel que tiene sabiduría para entender lo del 666 y la interpretación de preterista y la milenarista y que el anticristo que es Trump o no, que el anticristo es Putin, no, que el anticristo es el presidente de China, no, que el anticristo es el de Irán, no, que el anticristo está el empresario, no, que el anticristo es Bill Gates, etcétera, ¿no? Y va con todo esto, ¿no? O no, el anticristo es Nerón en ese contexto histórico que estaba escribiendo Juan, no sé cuántos, y con un montón de teorías. Ya, ok, va a haber muchas discusiones y muchas interpretaciones sobre el libro Apocalipsis, sobre este asunto del 666. Pero ¿sabes qué? Muchos de los que pueden estar escuchando esta charla o quienes la van a escuchar después están centrados en ese tipo de cosas de buscar la Biblia, conocer la Biblia o para refutar a los protestantes o cosas así. Y a veces se centran en esos aspectos, ¿no?
Y a veces en cuestiones de pasajes difíciles, y que hay que ver el hebreo, el arameo, el griego, y ver esta regla morfosintáctica y no sé cuántos, ¿no? Y aprender la gramática, y que el griego koiné, y que en el hebreo antiguo no sé qué, etcétera. Y que el manuscrito siriaco de no sé dónde. Ya. Muchas veces damos vuelta a cosas en la Biblia difíciles de entender o cosas que no entendemos, ¿no? Pero ¿qué te digo? Céntrate en lo que sí entiendes. El día del juicio no te van a pedir cuentas de si entendiste la identidad del anticristo, el 666. De eso no te van a pedir juicio. Amigos míos, ¿saben qué pasajes sí son difíciles de practicar pero fáciles de entender? Porque son muy claritos, pasajes como estos. Mateo 5:44. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian y oren por los que los persiguen. ¿Qué parte de eso no se entendió? ¿Quién de nosotros puede decir exactamente lo del 666, ese misterio? En cambio, lo de Mateo 5:44, ¿quién no entiende eso? Alguien te persigue, ora por él, qué fácil es de entender, es obvio, es muy fácil de entender. Alguien te maldice, te dice, maldito Dante Urbina, no sé cuántos. Pues yo lo tengo que bendecir a esta persona. Es muy fácil de entender. Difícil de practicar, pero fácil de entender. Estamos muy obsesionados con entender, entender, entender y no practicamos lo que sí entendemos y es fácil de entender. Mateo 6:15. Si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. ¿Dónde está lo difícil de entender ahí? ¿Ah? Tú oras, pides perdón a Dios por tus pecados, etcétera, pero tú guardas un resentimiento con tu cuñada, ¿no? Tú guardas un resentimiento con tu suegra. Tú no has perdonado a tu esposo. Tú no has perdonado a tu esposa. Tú no has perdonado a tu papá. Tú no has perdonado a tu mamá. Tú no has perdonado a tu suegra. Tú no has perdonado a tu nuera. Ah. ¿Dónde está lo difícil de entender ese pasaje? Yo no le veo lo difícil, está fácil. Es muy obvio. Difícil de practicar, pero no. Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Pero en tu casa tú no soportas a nadie y también no hay nadie que te soporte, ¿no? Pero el apóstol dice, soportaos unos a otros. Ya está. O sea, eso es directo. Entonces nos centramos demasiado en lo que no entendemos y nos frenamos de nuestra lectura de la Biblia por lo que no entendemos, en lugar de practicar y centrarnos en lo que sí entendemos. Bien, último. Luego haré algunas preguntas, si por ahí hay algunas pendientes y ya estaría, ¿no? Séptimo consejo. Lee a la luz del magisterio. Hago recordar que el contexto de esta conferencia es dirigida para católicos, ¿no? Según de Pedro 1:20, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, no se trata de que cada uno saca su doctrina. Nosotros ya tenemos un depósito de fe que ha sido confiado a la Iglesia, por medio de la cual se transmite la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, tenemos el magisterio vivo de la Iglesia. Ahora bien, me parece interesante hacer una precisión con base en lo que comenta Alan. Nos dice, sí, pero integrantes del magisterio bien formados, porque hay muchos que dicen cada cosa. Hay que distinguir, esta es una distinción clave que muchas veces se pierde de vista, el magisterio de la jerarquía. El magisterio es un oficio,
no es un grupo de personas propiamente. El magisterio es el oficio de la enseñanza. La jerarquía, en cambio, está constituida por aquellos que tienen un cargo ministerial con cierta jurisdicción, como el párroco con su parroquia, el obispo con su diócesis, ¿no? Y el papa, pues, que es el obispo de Roma, pero asimismo líder de la Iglesia Universal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que una cosa es la jerarquía, que son los miembros humanos, y otra cosa es el magisterio. El magisterio es la enseñanza que sale de esa jerarquía. Y en el propio magisterio hay distinciones, o sea, no todo el magisterio es un magisterio definitivo. Hay también enseñanza magisterial no definitiva, ¿no? A la cual en principio debemos el asentimiento religioso, por si acaso, también, pero no significa que lo tenemos que asumir como dogma de fe. Entonces, hay distinciones y niveles. No obstante, el objeto de esta sesión no es dar una clase sobre magisterio, eso se podrá hacer en otra ocasión, pero sí, nosotros tenemos que escuchar al magisterio, que no es lo mismo que escuchar a cada sacerdote de cada parroquia o cada obispo o cada cardenal o cada cosa que diga el Papa en un vuelo de avión, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco era mucho de hablar de forma muy casual cuando lo entrevistaban en el avión. Pues bien, o sea, esas cosas que decía el Papa Francisco así en un vuelo de avión, o sea, no tiene el mismo peso que cuando publica una encíclica o si hace una exhortación apostólica, o sea, algo oficial, ¿no? Con esto no estoy diciendo que la opinión del Papa no valga, ¿no? O sea, igual la opinión del Papa como persona, incluso como teólogo privado, pues es algo que se tiene en cuenta, ¿no? Pero cuando es magisterial es cuando se dirige a enseñar al conjunto de cristianos. No es lo mismo que responder al paso a un periodista, ¿no? Entonces es bueno también tener en cuenta esas distinciones, ¿no? Cuando nosotros vemos no solo el Papa Francisco, también se podría hablar de diversos papas, ¿no? No se piense que solo a partir de tal década recién, no. A ver, pero pensemos, el Papa Benedicto XVI, como teólogo, que era un excelente teólogo, publicó varios libros. Hay libros que se publicaron durante su pontificado y todo ello, pero no son de por sí magisterio, ¿no? Son opinión de él como teólogo, una opinión muy interesante, muy informada, pero un libro teológico del Papa Benedicto XVI no es de por sí magisterio oficial en cuanto tal. Otra cosa es cuando él escribe una encíclica, por ejemplo, como Spe Salvi. Entonces, Benedicto es siempre parte de la jerarquía, pero no toda palabra que salga de la boca de Benedicto es magisterio. Por ejemplo, si Benedicto dice yo quiero que Alemania gane el mundial, ¿no? En la época de Benedicto, o si Francisco decía yo quiero que Argentina gane el mundial, o sea, eso no es magisterio, por ejemplo, ¿no? Pero ojo, no piensen que esta es una cuestión de los papas de las últimas décadas, ¿no? O sea, es por demás conocido que hay casos como el Papa Juan XXII, el Papa Honorio, etcétera, en que también pues se han dado diversas declaraciones y ya está, o sea, no todo lo que dicen los papas es necesariamente magisterio definitivo, ¿no? Con esto no estoy diciendo, ojo, que debamos tomar las palabras del Papa como cualquier opinión del vecino, tampoco. Y tampoco estoy diciendo que tratemos al Papa como cualquier hijo de vecino. Por ejemplo, al Papa Francisco hay varios que le decían, Bergoglio, nomás, ¿no? Y cuando tú escuchas que al Papa Francisco le dicen simplemente Bergoglio, en la generalidad de casos en que se habla así, o sea, son personas que no están en la continuidad de la barca de Pedro, ¿no? Bueno, ahora bien, yo había mencionado al comienzo de la charla a Monseñor Straubinger. Hay una famosa Biblia, ¿no? De Monseñor Straubinger y ustedes encuentran esta Biblia comentada. O sea, Monseñor Straubinger tiene una edición de la Biblia, está disponible en internet de forma gratuita, con comentarios, ahí que vienen comentarios y son comentarios bastante buenos, bastante útiles, en general bastante ortodoxos, o sea, de buena doctrina y ello, ¿no? Entonces,
sí hay que ver ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alan nos dice eso, ¿no? Que dice, para mí la mejor Biblia de todas es la de Staudinger. Por ejemplo, en términos de lo que es Biblias con comentario, o sea, la de Staudinger, así es muy bien consolidada entre muchos comentaristas, apologetas, teólogos, católicos, etcétera, como, o sea, top, ¿no? Entonces sí es una Biblia que se recomienda, ¿no? Bien, bueno, voy a dar un pequeño espacio para preguntas, si alguien tiene preguntas sobre nuestro tema, eso sí, sobre el tema. ¿Hay preguntas acerca del tema? No sé si están por ahí algunos de los miembros del grupo que quieran preguntar. Igual yo me puedo quedar como unos 10 minutitos más, no mucho más que eso. ¿Cuál es la mejor Biblia para lectura diaria? Dicen. Bueno, yo recomendé algunas al comienzo, entonces ahí lo pueden ver, ¿no? Pero son sugerencias, ¿no? Alan dice, otros mencionan la Vulgata Latina como muy buena también. Es correcto. De hecho, esto ha sido mencionado magisterialmente. El Concilio de Trento, ¿no? Ya saben que es el concilio que se dio en respuesta al protestantismo. El Concilio de Trento en el siglo XVI dijo que la versión de la Vulgata Latina puede considerarse como una versión autorizada por la Iglesia. Entonces, hay una versión pues que ha sido explícitamente aprobada por el magisterio. No significa que sea el único texto posible. Hay papas que han hablado también de la importancia de la crítica textual y dentro de esto pues seguir investigando lo de los idiomas originales y los manuscritos, lo cual no tendría sentido si la única versión posible fuese la Vulgata. Pero la Iglesia oficialmente en el Concilio de Trento al menos sí ha recomendado la Vulgata, ¿no? Nos dice María. A ver. Ya no me aparece para darle clic al comentario, qué raro. Ah, acá está. Hermano, como católicos estamos más llamados a comulgar la Santa Eucaristía, los sacramentos, a leer y leer la Biblia. Efectivamente, ¿no? O sea, como católicos no debemos dejar que nadie nos gane en nuestro amor por la Biblia. No debería suceder que nadie nos gane en nuestro amor por la Biblia y nuestro conocimiento de la Biblia. Bueno, acá me hacen una pregunta sobre el bautismo de bebés, no es nuestro tema de hoy, entonces no la abordo. Es un tema interesante, pero la respuesta corta es sí. Existen, de hecho, protestantes que son sola escritura, que creen solo en la Biblia como la única regla de fe infalible o algo así, que sostienen el bautismo de bebés. O sea, hay protestantes que defienden el bautismo de bebés solo con la Biblia, ¿no? Y por supuesto, un católico puede agarrar múltiples argumentos bíblicos a favor del bautismo de infantes, ¿no? Pero de desarrollar ya esos argumentos escapa al concepto, perdón, al contexto de esta conferencia, ¿no? Acá me preguntan si se puede crear una Biblia online católica o hay protección de copyright. No entiendo, la Biblia pues es un libro de acceso abierto, ¿no? Aunque en la página web del Vaticano, si no recuerdo mal, hay una versión en latín al menos de la Biblia, ¿no? Pero muchos no conocen eso, ni la acceden tanto, ¿no? José dice, ¿por qué la TNM, supongo que se refiere a traducción del Nuevo Mundo, ¿no? Es tan desaconsejable? Bueno, es que, o sea, ellos tuercen la traducción a propósito para que se ajuste a sus doctrinas, ¿no? Los testigos de Jehová. Por ejemplo, ellos niegan la divinidad de Cristo y es conocido que en el pasaje de Juan 1:1, donde dice, al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ellos en la última cláusula lo traducen como y el verbo era un Dios y ponen Dios con minúscula, como que Cristo, que es el verbo encarnado,
Es una especie de divinidad menor, pero no Dios con mayúscula propiamente. O en el pasaje de Colosenses, donde se dice, por medio de él fueron hechas todas las cosas, lo cual implicaría que Cristo no fue creado, sino que lo creado vino de Cristo y por lo tanto él es el creador y por lo tanto Dios. Los testigos de Jehová les metieron unos corchetes que decía, por medio de él fueron hechas todas las otras cosas. Entonces, distorsionan las escrituras así bien feo para que cuadre con su teología, ¿no? No es nada recomendable esa traducción. Luego, Dante, ¿recomiendas algún libro sobre tipología bíblica? Sobre dos tópicos específicos de la Virgen María y la Eucaristía, recomiendo los libros de Brand Pitre. Brand Pitre es mi exégeta católico favorito de la actualidad. O sea, hay muchos exégetas católicos a lo largo de la historia, pero el que es mi favorito así de los que están vivos hoy en día es Brand Pitre. Él tiene un libro que se titula Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist, es decir, Jesús y las raíces judías de la Eucaristía. Y otro libro que es Jesus and the Jewish Roots of Mary, o sea, Jesús y las raíces judías de María. En ambos libros, Pitre desarrolla mucha tipología, o sea, de cómo el Antiguo Testamento prefigura a María, con los dogmas católicos sobre María incluido, no una versión muy genérica de María, sino la María tal como la vemos los católicos, como reina del cielo, siempre virgen, etcétera, ¿no? Y inmaculada, etcétera. Y también él muestra cómo el Antiguo Testamento prefigura en el maná o en el pan de la presencia, tipológicamente, la Eucaristía como lo vemos los católicos, es decir, con transustanciación, con la presencia real de nuestro Señor Jesucristo siendo la sustancia de lo que es la Eucaristía. Muchísimas gracias. Ahí está nuestro amigo que siempre nos apoya en el canal. Joeves García, solo para agradecerte, Dante, por tu apoyo y en particular por la maravillosa respuesta a mi pregunta. Abrazos. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, en verdad. A ver, voy viendo las últimas preguntillas. Esto sencillo pero poderoso. Seamos hacedores de la palabra y no solo oidores o lectores. Sí, pues, ¿no? Muchos oímos Biblia, oímos, escuchamos o leemos, pero no practicamos. ¿Mm? Por ejemplo, nos podemos saber de memoria el pasaje de Mateo 5:44, ¿no? Hasta con el capítulo y versículo, amen a sus enemigos. Pero practicarlo, eso está complicado, ¿no? O por ejemplo, a los católicos nos encanta Santiago capítulo 2. Nos encantan los católicos, y discúlpenme que voy a decir esto, pero yo a veces digo cosas incómodas. Ustedes tienen la culpa por estar en este en vivo. A los católicos nos encanta enrostrarle a los protestantes Santiago 2, ¿no? Especialmente Santiago 2:24, donde dice, veis pues que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por las obras. Entonces nos encanta sacarle en cara a los protestantes, mira, la doctrina de la sola fe, salvación por la sola fe, no está en la Biblia, es más, la Biblia lo contradice explícitamente. Nos encanta citarles también de los versículos anteriores de ese capítulo donde dice, la fe sin obras está muerta. Pero, hermanos, si ustedes leen en Santiago 2, del 15 al 16, dice, si alguno ve a un hermano que pasa necesidad y le dijere, mira, anda, abrígate, resguárdate, come bien, etcétera, o sea, cubre tus necesidades básicas, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Y después de haber dicho eso es que pasa a decir que la fe sin obras está muerta. Entonces muchas veces no sabemos el pasaje de la fe sin obras está muerta o justificado por obras y no solo por la fe para tirarle a los protestantes, pero pasamos de largo por la persona pobre o necesitada que requiere de nuestra ayuda.
Entonces a veces somos oidores o lectores de la palabra, pero no hacedores. Y de hecho la palabra nos dice lo siguiente, Romanos 2:13, no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados, no los oidores. Los oidores de conferencias sobre la Biblia no son los que serán justificados, sino los practicadores, por decirlo así, los practicadores de lo que dice la Biblia, esos serán los justificados. Disculpen que siempre salpico de palabras duras. He visto que María nos ha preguntado sobre la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alfonso Schockel. Sinceramente, acá tengo que ser sincero, no conozco esa versión. No te podría hablar nada positivo ni negativo porque no la conozco. Tendría que darle vistazo. Sobre la Biblia Navarra, ya opiné al comienzo de la conferencia de forma muy positiva. Me parece una muy buena versión, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos cerrando. Dice Víctor Miranda, Eclesiástico como libro sapiencial es tan valioso como Proverbios. Los protestantes no saben lo que se pierden. Efectivamente, el libro eclesiástico es maravilloso. Los católicos lo tenemos en nuestro canon, los protestantes no. De hecho, en mi debate contra Andrés Mesmer, en gran parte la controversia que tuvimos fue que él quiso sacar sobre el pasaje de Eclesiástico 3:19 y discutimos sobre ello, ¿no? Y en el mismo debate yo le respondí sobre el punto. Pero sí, o sea, el libro eclesiástico es muy valioso. De hecho, es mi libro favorito del Antiguo Testamento. Mi libro favorito del Antiguo Testamento es un libro que simplemente no existe en las Biblias protestantes, que están mutiladas. De hecho, en mi libro que les refería, Biblia Católica versus Biblia Protestante, el apéndice se titula Maravillas en el libro de Eclesiástico. Y ahí comienzo diciendo, en este libro hemos demostrado que los llamados libros deuterocanónicos son realmente palabra de Dios. Desafortunadamente, al considerarlos como meros apócrifos humanos, la gran mayoría de protestantes, pudiendo potencialmente leerlos, nunca los ha leído. Pero con ellos se pierden lamentablemente grandes maravillas. Como muestra de ello, se ponen a continuación algunos pasajes listados por capítulo y versículos seleccionados del libro eclesiástico, que contiene grandes joyas espirituales. Sí, efectivamente no saben de lo que se pierden. Bien, ahí voy viendo algunos. Bueno, acá me hablan sobre ciertas críticas al Opus Dei, igual no es nuestro tema de ahora. Listo, amigos, entonces con eso pues hemos cubierto la charla del día de hoy que tenía programada y comprometida para con este grupo que les comento, el grupo de apologética y vida espiritual Sagrada Familia Nazaret. Si quieren unirse al grupo WhatsApp, en la descripción de este video está el link. Les mando un abrazo a todos, amigos. Muchas gracias por acompañar. Dios les bendiga mucho y a leer sus Biblias.